Ya se han publicado los datos correspondientes de IPC correspondientes al mes de abril. Es, como siempre, un valor estimado, es un valor adelantado, no va a ser el definitivo, pero como siempre suele coincidir bastante o estar muy próximo, ¿no? Entonces, esto ha generado, como siempre, un montón de titulares que en este caso pues, no han sido tan problemáticos como en otros momentos, ¿no? Para aquel que me siga sabe que yo soy muy crítico con los titulares de los medios, de todos, incluido el diario.es, Público o El País, ¿no? Que he mencionado que podrían ser medios interesantes de seguir desde un punto de vista de izquierda, porque suelen titular lo que ha pasado en abril la inflación con la tasa interanual, que es la que te está hablando de lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses, ¿no? Y siguen haciéndolo. Yo, siempre que puedo en Twitter, pues lo denuncio y digo, esto no es la forma rigurosa ni técnica y lo que hace es desinformar y confundir a la gente. Pero, como digo, en abril ha tenido suerte, por así decirlo, y ha coincidido esa tasa interanual con un poco lo que ha pasado en el mes, esa tasa intermensual. Ahora lo voy a mostrar todo con grafiquito, muy simplote, para que se vea esto de una forma muy clara. Ya adelanto mis conclusiones de lo que ha ocurrido con la inflación en abril. Ha aumentado un poquito en abril, es algo más de lo que estábamos acostumbrados en los últimos meses, pero no llega a ser preocupante, no llega a ser lo que vivimos después de la invasión de Ucrania. Y nos abre un escenario de incertidumbre en el que yo creo que lo peor de la inflación ha pasado ya, eso estoy totalmente seguro, y que los problemas que pueden originarse en el futuro cercano tienen que ver más con los beneficios empresariales, ¿no? Con las empresas extrapolando el incremento de los costes a los precios finales de sus productos. Y eso no puede ser eterno. Es súper importante, porque los periodos de inflación que se han mantenido mucho tiempo suelen ser más por los salarios, ¿no? Es verdad que también presenté aquí un vídeo en el que eso es casi un mito que no opera con tanta fuerza como siempre nos ha vendido la teoría económica dominante. Pero es verdad que mientras haya salarios incrementándose, mayor empuje va a haber sobre los precios porque los empresarios no quieren perder margen de beneficio. Pero es que ahora no está ocurriendo eso. Ni está aumentando los precios de la energía, ni de los alimentos a nivel internacional. Entonces lo único que está explicando que el IPC no se mantenga estable, no digo que baje, digo que se mantenga estable, es que las empresas siguen incrementando precios para ganar más dinero. Es que es pura avaricia, es ya el colmo de esta situación de inflacionaria en la que están disparando sus beneficios empresariales. Pero la parte positiva es que eso no puede ser indefinido, porque si las empresas siguen aumentando los precios, al final se seca la demanda, la gente no tiene tanto dinero para ir a comprar esos bienes que se están encareciendo cada vez más. Así que si se cumplen estos vaticinios, pues veríamos que en el futuro la inflación no nos va a preocupar tanto como nos ha preocupado anteriormente. No quiere decir que esto sea una situación ideal, ni muchísimo menos, porque los precios seguirían subiendo, pero olvidémonos de que los precios vayan a bajar. Los precios, en el mejor de los casos, lo que van a hacer es mantenerse o subir poco. Y aquí lo que estoy diciendo es que afortunadamente no nos vamos a encontrar con la situación en la que se van a estar aumentando mucho, que es lo que ha venido ocurriendo desde mitad de 2021. Por eso digo que lo peor ha pasado y nos espera un escenario mucho más razonable. No ideal ni muchísimo menos, más razonable. Vamos a verlo con gráficos. Fijaos, para evitar confusiones de tasas interanuales, tasas intermensuales que utilizan los periódicos, que algunos de estos periodistas yo creo que no lo interpretan bien, no lo entienden, esas tasas, utilizo el IPC general, el índice, ¿vale? Que es, como muchos sabéis ya, es la forma de medir los precios de una canasta básica de productos. Entonces tú haces la media y dices, vale, pues vale 100. Si al mes siguiente vale 101, pues que ha aumentado un 1%. Así de sencillo. Pues eso es lo que podéis ver en esta gráfica. Fijaos. ¿Qué ha pasado en el último mes? ¿No? ¿Qué ha pasado en abril? Que ha aumentado un poco, si lo podéis ver, quizá está pequeño, pero si os fijáis bien, ha aumentado un poco. También aumentó en marzo, muy poquito, y también aumentó en febrero. Pero fijaos que desde junio, que hasta, que sé que no veis bien la fecha, pero bueno, yo os lo digo, desde junio de 2022 hasta enero de 2023, el IPC se ha mantenido estable. Incluso bajó un poquito, ¿no? Esto no quiere decir que todos los precios estuviesen bajando en ese tiempo. Lo que quiere decir es que
los precios de los alimentos, por ejemplo, subían, pero los de la energía bajaban. Cuando haces el promedio, lo que obtienes es que se ha quedado estable, que incluso ha bajado, ¿no? Pero a mí me interesa que os fijéis en la evolución general, ¿eh? La evolución general, desde los datos empiezan en enero de 2021, que empiezan a aumentar a un nivel más acelerado de lo normal a mitad del año 2021, y luego en la crisis del año 2020, en la guerra de 2022, en marzo, se dispara y mantiene una tendencia bastante elevada hasta junio de 2022, momento en el cual, como podéis ver ahí, los precios se mantienen más o menos estables hasta febrero de este año, que vuelven a aumentar. Yo no sé si estáis viendo lo mismo que yo, pero lo que quiero deciros con este gráfico es lo siguiente. En este último mes ha aumentado un 0,6%, ¿vale? Eso en realidad es lo que ha aumentado el IPC desde marzo hasta abril. Un indicador adelantado, estimado, provisional, pero que probablemente sea el definitivo o muy cerca. ¿Por qué están titulando los medios que la inflación ha aumentado un 4,1%? Porque se están fijando en lo que ha ocurrido en los 12 últimos meses, que ha ocurrido en el último año. Entonces, fijaos, están partiendo, ahí lo podéis ver, desde un punto que estaba bajo, porque era un momento en el que todavía aumentaban los precios, ¿vale? Entonces, no parten de un momento en el que ya había meseta, ahí lo podéis ver, hubo una meseta desde junio hasta febrero. Entonces, claro, y además dicen que en abril ha aumentado la inflación con respecto a marzo, porque si se fijan en marzo, lo que ha aumentado los precios ha sido un 3,3%, ¿no? Es desde marzo de 2023 hasta marzo, desde marzo de 2022 hasta marzo de 2023, un 3,3%. Claro, lo comparan con lo que ha ocurrido en abril, que están un 4,1% por encima de abril de 2022, y dicen, la inflación ha aumentado. Pero no es así como hay que leer estos indicadores, ¿vale? Hablar de esto es complicado, seguirlo también, pero la clave del asunto es lo que os he dicho. En el último mes, por lo tanto, la noticia de actualidad es que el IPC ha aumentado un 0,6%. Si tú hablas de que ha aumentado un 4,1%, estás hablando más del pasado que del presente o del pasado cercano. Y que, por lo tanto, tampoco te va a dar una idea de lo que va a ocurrir en el futuro. Para saber o predecir lo que va a ocurrir en el futuro hay que fijarse en lo que está ocurriendo hace poco, no hace un año, cuando seguíamos sufriendo las consecuencias inflacionarias de la guerra de Ucrania. ¿Y cuál es el indicador que a mí más me interesa? ¿O el periodo de tiempo que más me interesa? El que os he dicho. Desde junio, fijaos en el gráfico, desde junio de 2022 hasta la actualidad, que es casi un año, 10 meses concretamente, el IPC solo ha aumentado un 1,37%. Y no he dicho solo por decirlo, es que el objetivo que tienen las autoridades monetarias, consideran que ahí todo está más o menos controlado, es 2% en un año. 2% en un año. Y llevamos 10 meses, los últimos 10 meses, en los que el IPC solo ha aumentado un 1,37%. Recordad, el IPC es la media de lo que ha aumentado los precios de los alimentos, que se han disparado, con lo que ha bajado los precios de la energía en este tiempo. Entonces, ahora mismo no estamos en una situación alarmante, por mucho que algunos quieran pintarlo así. Pero fijaos que si aumenta un poquito más en mayo y en junio el IPC, puede que estemos en tasas ya cercanas al 2%, incluso por debajo, que es lo que ellos mismos dicen que es lo ideal para la economía. Ya hablaríamos de si nos sigue doliendo comprar productos que se están encareciendo un 2% con salarios que no crecen tanto. Pero ahora mismo me estoy centrando en la parte monetaria del asunto. Los bancos centrales dicen, si está al 2%, todo va bien. Pues entonces, bajadme ya los tipos de interés, porque no tiene sentido que los tipos de interés los sigan subiendo cuando llevamos casi un año en el que el IPC no aumenta tanto, y esto no es solo una cuestión de España. Si queréis una panorámica más amplia y verlo esto a vuelo de pájaro, fijaos, desde antes de la crisis del año 2008, los precios subían, los precios por regla general suben, por eso digo que olvidaos de que los precios vayan a bajar. Como mucho se mantienen estables o crecen un poquito, porque es lo sano para la economía capitalista. Si no aumentan los precios, las empresas no hacen más beneficios, no invierten, no contratan y se va todo al carajo. Entonces, olvidaos de que los precios vayan a bajar. Pero fijaos, en el año 2008, luego hubo un bajoncito, luego siguió subiendo más o menos a una tendencia parecida, y con la crisis del euro en el año 2012 ya casi que deflación, casi que precios bajando, ¿no? Entonces, fijaos que hasta que no llegó el año 2021 los precios estaban más o menos estables y en el año 2021 se dispara. Pero luego hay una meseta, fijaos en esa meseta.
que es la que yo os he dicho, de junio hasta febrero. Y ahora desde febrero hasta abril han vuelto a aumentar los precios medidos por el IPC a unos niveles que empiezan a preocupar. Y ahora veremos por qué, ¿no? Aunque ya lo he adelantado, por los beneficios empresariales, algo que por lógica, por teoría, no puede extenderse mucho en el tiempo. Quizás alguno lo vea mejor con las tasas de variación intermensual. A mí me gusta más verlo con ese índice que os he enseñado. Pero bueno, aquí podéis ver que de junio hasta febrero hubo bajada, subida, que por cierto tiene mucho que ver con las políticas aplicadas por el gobierno para combatir la inflación. Entonces, cada vez que se aplicaba una medida, como reducir el IVA del gas, aplicar la excepción ibérica, reducir el IVA de los alimentos, esos meses bajaba el IPC. Por una cuestión lógica, ¿no? Que es para eso, para lo que estás aplicando ese tipo de medidas. Y en febrero lo que vemos es que aumenta. Febrero, marzo y abril ha aumentado más de la cuenta. Ahora veremos por qué, ¿no? Aunque ya lo adelanto, es que desde junio a diciembre los precios de la energía han estado bajando y eso ha ayudado mucho a bajar el IPC. Y en febrero los precios de la energía han dejado de bajar y han aumentado primero por frío y ahora incluso por cuestiones climáticas como la sequía, y que no tenemos activado la excepción ibérica, ese tope al gas que ayudaba tanto a bajar los precios de la energía, ¿vale? No es lo único en todo esto. Si os interesa el tema, hay más vídeos en mi canal, en Econocrítica, para que profundicéis sobre ello, pero la clave sería esa, no solo. Si nos comparamos con el resto de Europa, ¿cómo estamos? Pues bien, bastante bien, porque tenemos unas tasas de inflación más bajas. Antes estábamos en el número 1, ahora estamos en el número 2, o sea, luego seguimos al número 2 y ahora estamos en el número 3 de inflación más baja, medida por tasa de variación interanual, ¿no? Datos preliminares, estimativos, pero ahí podéis ver que España está muy bien situada. Solo Luxemburgo, que no es ni un país, ¿vale? Es algo diferente, y Bélgica tiene una tasa de inflación menor, así que no está mal. También en parte, como tantas veces he explicado, es porque nos llevamos el palo antes de tiempo y por eso en un primer momento fuimos los que más inflación teníamos y ahora somos de los que menos tenemos, ¿no? Porque el palo ya no lo llevamos hace tiempo y ahora llevamos unos cuantos meses en los que hemos salido de ahí, ¿no? Y ahora están ellos. Y aquí os traigo una noticia que revela cómo el Banco de España incluso pues ha apoyado todo lo que yo había pues eso, ¿no? Mantenido durante tanto tiempo en mi canal de YouTube, en estos vídeos y en estos directos, ¿no? Entonces, fijaos, el Banco de España calcula que el paquete anticrisis del gobierno restó 2,3 puntos a la inflación de 2022 y elevó el PIB un 1,1%. Fijaos, esto que habíamos comentado y argumentado tantísimas veces, y es que las políticas del gobierno han servido para reducir algo la inflación, hasta el Banco de España lo reconoce. Así que ahí tenemos pues la confirmación de lo que tantas veces habíamos argumentado. Fijaos, aquí ¿qué pasa con la inflación subyacente? Pues como ahí podéis ver, tenemos una evolución que preocupa más. Una evolución que preocupa más porque no estamos en una meseta ni hemos estado en una meseta. Pero hay que también contextualizar esto, El IPC subyacente siempre va con retraso. Recordad que el IPC subyacente es la evolución del IPC, pero quitando todos los productos que tienen una evolución de los precios mucho más volátil. Entonces estamos hablando de algo que es más estable por regla general. Está quitando los alimentos no elaborados, está quitando los precios de la energía, entonces estás quedando con los precios que son más estables en precio, y si esto aumenta normalmente preocupa, pero no nos olvidemos de que hay cierto retraso. Aumentan primero los precios de la energía y luego ya cuando pasan unos meses las empresas lo acaban trasladando a sus precios. Por eso que ahora esté aumentando la inflación subyacente en comparación con los meses anteriores y años anteriores, no tiene por qué alarmarnos tanto como algunos nos lo quieren intentar vender. Aquí tenéis las tasas de variación intermensual. En los 3 últimos meses ha sido bastante alta la de la inflación subyacente. Como digo, es algo a analizar, es algo a observar y a vigilar, pero en Europa está por encima, para que nos hagamos una idea. La media europea está por encima. Y vamos a terminar con esto de por qué sigue aumentando el IPC, ¿no? Si tenemos que los cuellos de botella internacional, los precios de los fletes marítimos, que es lo que elevó la inflación a mitad del año 2021, ya no opera, ya no genera tanta tensión. Fijaos, aquí, ya el comercio internacional
no está generando problemas de oferta ni encarecimiento de los productos. Aquí lo podéis ver en ese gráfico, hemos vuelto a niveles anteriores a la pandemia, niveles razonables. Entonces, esto no es lo que explica que los precios sigan aumentando. Esto tampoco. Estos son los precios del gas natural, que estamos en unos niveles no anteriores a la pandemia, pero sí anteriores a la guerra de Ucrania. Entonces vemos que está bajando el precio de energía, del gas natural en este caso, pero no baja el IPC. ¿Por qué? Tampoco es por el petróleo. Fijaos, aunque ha bajado mucho, pero todavía no ha bajado a niveles anteriores a la pandemia, sigue una tendencia decreciente y no lo estamos viendo tanto. Quizá en el diésel últimamente, como aquí podéis ver, lo hemos notado más, pero la gasolina sigue a unos niveles superiores a los que había antes de la guerra, pero bueno, una tendencia más o menos estable o decreciente. Y los precios internacionales de los alimentos, aquí lo podéis ver, la línea roja sería lo que nos hace referencia al año 2023, está bajando. O sea, llevan bajando desde la guerra de Ucrania, desde el que pasó lo peor, ¿no? Desde ahí lo podéis ver más o menos julio, ¿no? En julio los precios internacionales empezaron a bajar. Los precios internacionales son los que luego acaban afectando al precio final de los productos con cierto retraso. Pero ya llevamos varios meses en los que los precios de los alimentos va bajando. Entonces, ¿por qué aumentan todavía los precios finales? Por esto. Esto que es algo que ya abordamos. Si alguien quiere profundizar, pues tiene un vídeo en el canal, en Econocrítica, en mi canal personal. Porque son las empresas, como he dicho, están aumentando los precios para aumentar su margen de beneficio más allá de lo que le supone el incremento del coste original, del coste en origen por la energía y por los alimentos. Entonces ya estamos hablando claramente de avaricia pura y dura, no de otra cosa. Entonces no lo olvidemos, porque en los últimos meses los precios están creciendo por este motivo. Y por lo que comentaba antes, no pueden crecer indefinidamente, porque si no pueden aumentar los precios y elevar el margen sin que la economía acabe colapsando, acabe agotándose, porque la gente no tiene dinero para comprar progresivamente algo que se encarece siempre, ¿no? Y por último, traigo aquí a colación un estudio del propio Banco Central Europeo para que veamos que incluso la institución monetaria por excelencia en la Unión Europea, revela que los aumentos en los márgenes de beneficio contribuyen en 2/3 a la inflación, en este caso de 2022, ¿no? Entonces, esto es romper un tabú. Nunca se había hablado de esto. Y estamos viviendo nuevos tiempos que nos revelan pues un cambio de paradigma y de sentido común. Como conclusión, para no extenderme con este tema y no repetirme, el IPC sigue aumentando. Desde junio hasta febrero no había aumentado porque se había compensado el aumento de los precios de los alimentos con la reducción de los precios de la energía, pero desde febrero estamos viendo que la energía ya ha dejado de empujar la inflación a la baja, de empujar el IPC a la baja, y estamos viendo cómo el IPC está aumentando más de lo que había aumentado en los últimos meses, pero teniendo en cuenta que desde junio hasta la actualidad, en los últimos 10 meses, el IPC solo ha aumentado un 1,37%, cuando en teoría, según las instituciones monetarias, siempre que se mantenga por debajo de un 2%, todo ok a nivel macroeconómico. Por lo tanto, no estamos en una situación alarmante ni problemática como algunos quieren vender. De hecho, el Banco Central tendría ya que estar bajando los tipos de interés por muchos motivos, pero uno de ellos es que no estamos en lo peor de la inflación, eso ya ha pasado, y que la inflación subyacente va con retraso, que no nos preocupe, ya habrá que seguir vigilándolo, por supuesto, pero va con retraso y ahora está simplemente reflejando que las empresas están aumentando los precios para recuperar todo lo perdido en los primeros años, en que aumentó el coste de producción, y también para ir un poquito más allá, ¿no? Siempre que tengamos esto en cuenta, y a no ser que haya otro problema geopolítico como el de Rusia, lo normal y lo previsible es que el IPC no nos vaya a dar mucha guerra en el futuro. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.